Ve a www.adamacademia.com/personalidad y haz el test de personalidad que al terminarlo te da consejos del Corán. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a otro episodio de la serie Los signos claros. Si Dios quiere, iré haciendo episodios de manera esporádica. Uno de los temas que hemos tratado del milagro del Corán es el hecho de que el Corán habla de eventos pasados de la historia y los narra de una manera o nos da unos datos, ¿vale?, que estaban perdidos en la historia y que de hecho contradicen los datos que proceden o que encontramos, por ejemplo, en la Biblia, que en muchos casos se nos dice que es la fuente de la información de la cual se derivó el Corán, lo cual rompe por completo esa teoría y a la vez muestra el milagro del Corán. Muy bien, hoy quiero hablar de el Éxodo. Básicamente Moisés y sus seguidores en Egipto huyeron del faraón y hay un dato interesante que aparece en la Biblia que tiene que ver con el número de personas que huyeron junto a Moisés. Y este dato es importante porque es un dato que los historiadores han utilizado para sacar algunas conclusiones. Muy bien, sin adelantarnos, vamos a ir directamente a los textos de la Biblia relevantes. En el libro de Éxodo se nos dice que partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. Es decir, Moisés y sus seguidores sumaban un total de 600.000 hombres, ¿vale? Lo cual, por pura aritmética, significa que aproximadamente en el Éxodo, es decir, en la huida de Egipto, los hijos de Israel, es decir, Moisés y sus seguidores, eran alrededor de 3 millones de personas, 2 millones y medio, una cifra exagerada. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, aquí se está diciendo que son 600.000 hombres de a pie, ¿vale? Es decir, son hombres capaces de casarse, tener hijos y luchar en una guerra, ¿vale? Y lo que esto indica es que si cuentas a sus mujeres y a sus hijos, que serían aproximadamente una media de 2, tendrían que haber unos 3 millones de personas. Claro, esto lo que indica es que el éxodo tuvo que ser masivo. Quiero decir, en esa época de la historia, con la población mundial que había, un grupo de 3 millones de personas yéndose de Egipto es algo de lo que tendrían que haber dejado registro muchas otras civilizaciones colindantes, porque un grupo de personas así no lo puedes ocultar. Y esto es lo que hace que muchos historiadores pongan en tela de juicio la existencia de Moisés y la narrativa del Éxodo. Otro versículo de la Biblia nos lo encontramos en el libro de Números, capítulo 11, versículo 21. Entonces dijo Moisés, ¿vale? Estas son palabras del propio Moisés: 600.000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, ¿vale? Más o menos lo mismo, 600.000 personas, hombres de a pie. Y en el mismo libro de Números, capítulo 1, versículo 45, y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron todos contados 603.550. Básicamente, hombres de a pie capaces de luchar en la guerra, ¿vale? Lo cual indica que el pueblo que huyó de Egipto en el Éxodo tuvo que ser de unos 3 millones de personas. Como hemos dicho, esto, entre otros datos, es lo que muchos historiadores han utilizado para poner en tela de juicio la historicidad de Moisés y del Éxodo. Aunque hay que decir que algunos historiadores, y creo que con el paso del tiempo más, barajan la posibilidad o contemplan la posibilidad de que sí que hubo un éxodo, pero no de esta magnitud. Es decir, tuvo que ser un éxodo pequeño por la densidad de población en esa época, por el pueblo de Israel, por las circunstancias en las que se encontraba el pueblo de Israel y por el hecho de que otras naciones se hubieran percatado, ¿vale? Y esto vendría a ser algo así como el diluvio local que hubo en la época de Noé. Las personas posteriormente lo registraron como un diluvio universal, ¿vale?, para darle esa magnitud universal a su historia. Y en este caso parece haber ocurrido algo similar si es que hubo un éxodo, ¿no? Para muchos historiadores, quizás hubo un éxodo, quizás hubo hijos de Israel que habían sido esclavos en Egipto y huyeron, pero para nada podemos creer que fueron 3 millones de personas. Muy bien, de la misma manera que cuando el Corán habla del diluvio de Noé, lo menciona como un evento local. De la misma manera que el Corán nos informa de que cuando Faraón fue ahogado, su cuerpo fue preservado, cosa que no se tenía ni idea de la momificación en la época del profeta Muhammad. De la misma manera que cuando Faraón fue ahogado, Dios nos dice en el Corán que ni el cielo ni la tierra lloraron por él, cuando sabemos que las escrituras egipcias, sabemos ahora que las inscripciones de las pirámides, uno de sus rezos es que el cielo lloró por ti y la tierra se estremeció por ti. De tal manera, de la misma manera que el Corán nos da todos estos datos de la historia perdida y enterrada, ocurre exactamente lo mismo aquí. ¿Qué nos dice el Corán acerca de
el éxodo, ¿no? De cuántas personas eran. El Corán no contiene una cifra numérica, pero contiene una frase interesante. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. Faraón envió emisarios a todas las ciudades, siguiendo esta traducción. ¿Y qué dice Faraón? Inna ha'ula'i lashirdimatun qalilun. Sin duda esta gente, es decir, Moisés y los que intentan huir junto con él, son un shirdima, son una banda, un pequeño grupo, qalilun, insignificante. Subhanallah. O sea, el Corán nos explica que el éxodo fueron Moisés y un grupo de personas pequeño. Esto tiene total coherencia histórica y de hecho destruye la gran problemática en la que toda la historia de Moisés y el Éxodo cae si seguimos la narrativa bíblica. Y de nuevo, tenemos que ser racionales. ¿De dónde saca el profeta Muhammad todas estas correcciones históricas si no tiene acceso a jeroglíficos ni a eventos históricos del pasado que ya habían sido enterrados? Llama la atención que la palabra shirdima significa un pequeño grupo, una pequeña bandada, y qalilun significa pocos, pequeño, insignificante. De hecho, si vamos a el diccionario de William Lane y ponemos la palabra shirdima, uno de los significados que nos da es un grupo o compañía de personas, en cuyo caso shirdimatun qalilun es un grupo de personas pequeño, pero la propia palabra shirdima significa un pequeño grupo, ¿no? O un pequeño grupo de hombres o de gente. Es decir, shirdimatun qalilun significa una pequeña bandada pequeña, o una pequeña bandada insignificante, ¿vale? Es decir, se hace hincapié en el Corán en el hecho de que eran pocas personas. Y el problema que nos encontramos una y otra vez con los historiadores a menudo es que utilizan la Biblia como su fuente de historia y reconocen en muchos casos que algunas de las narrativas bíblicas son imposibles, ¿no? La Tierra 6.000 años, el diluvio universal, esto. ¿Y qué es lo que hacen? Automáticamente decir, bueno, pues quizás estas historias no son reales, ¿vale? Ni siquiera contemplan echar un vistazo a qué dice el Corán porque se presume que el Corán es posterior y fue derivado de la Biblia y ese prejuicio a veces nos hace descartar opciones que son válidas. De todos modos, y en definitiva, algunos historiadores consideran que probablemente hubo o posiblemente hubo un éxodo, pero tuvo que ser un éxodo pequeño, ¿vale? No es históricamente posible la idea del éxodo gigante de 600.000 hombres de a pie, lo cual serían unos 3 millones de personas. Así que zanjamos con el versículo del Corán, ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ. Esto forma parte de la información inaccesible, ¿vale?, del pasado, la cual te estamos inspirando. Barakallahu fikum, espero que hayáis encontrado beneficio en este vídeo y lo compartáis. Dadle a me gusta, suscribíos al canal porque estas cosas ayudan a que se dé a conocer y compartid el vídeo con todas las personas que conozcáis por WhatsApp, lo que sea. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Ve a www.adamacademia.com/personalidad y haz el test de personalidad que al terminarlo te da consejos del Corán.